Sí, muchas gracias. Sí, estoy en el canal de español. Bien, pues me da mucho gusto introducir a Guillermina Ramírez San Juan. Yo conocí a Guillermina hace ya unos años, cuando dio una plática en el laboratorio donde ella hizo su postdoc y me fascinó muchísimo lo que estaba haciendo ella. Entonces, digo, seguí un poco siguiendo su investigación y se me hace increíble. Ya les voy a hablar ella sobre eso. Ella estudió su licenciatura en física en la UNAM. La UNAM es la universidad más grande de México, la universidad pública más grande. Y después hizo su doctorado en biofísica con Margaret Gardell en la Universidad de Chicago. Em, y después fue a donde yo la conocí, que fue, bueno, en su doctorado más bien desde ahí ya tenía un interés por lo que es migración celular y cómo esta es guiada por la geometría del ambiente extracelular. Em, y la otra es el rol de los patrones del citoesqueleto en lo que es la morfogénesis de los órganos. A todos los que sean biólogos celulares. Es increíble esa área, me imagino. Bueno, para mí es increíble. Y después ahí es donde la conocí. Hizo su postdoc entre la Universidad de California y la Universidad de Stanford, con dos supervisores que eran Wallace Marshall y Manu Prakash. Y ahí estaba ella estudiando lo que es eh, mecánica de fluidos y biología celular al estudiar arrays de cilia. Entonces, uno de los temas de los que yo supe más de su trabajo fue cómo las cilias no están organizadas de una manera totalmente ordenada para así poder limpiar mejor los pulmones, por ejemplo, ¿no? Entonces tiene un trabajo súper interesante que les sugiero que lean. Ahorita pongo el link en el chat. Entonces, bueno, eso es como el contexto y algunos de ustedes saben, o sea, digo, Guillermina tiene un envolvimiento en lo que es outreach y open science muy grande. En el labo de Manu Prakash, ahí fue donde se creó el Foldoscope y tienen prácticas muy, digo, reconocidas mundialmente en lo que es open hardware, ¿no? Crean instrumentos que pueden llevarse al campo, que son de bajo costo, etcétera. Entonces, creo que Guillermina también sigue con esa idea de lo importante que es el acceso a la tecnología y a la información, ¿no? Y ahora ya es líder de grupo en EPFL en Suiza, es uno de los institutos más grandes de investigación allá. Y ahí está estudiando patrones biológicos y funciones emergentes de lo que es, las interacciones moleculares. Y pues sigue con su interés de lo que es generación de fluidos con arrays de filamentos y de mecánica celular extrema. Entonces estamos súper interesados en saber qué nos va a contar hoy Guillermina y pues de su trayectoria también. Todo tuyo, Guillermina. Como dijo Mariana, mientras nos estaba presentando, mi grupo está muy interesado en particular en estudiar la biología a partir de la física. Entonces, les voy a enseñar unos cuantos videos o películas durante esta presentación, eh, ¿verdad? Y hay muchas cosas que son parecidas. Sí, hay un gran enfoque en la toma de imágenes y en la comprensión de los sistemas biológicos desde el punto de vista de la física. Y entonces, lo que queríamos realmente era usar esa lente de lo que es la física para investigar moléculas a nivel microscópico y luego investigar la estructura de las cosas. Entonces, las moléculas, si pensamos en la biología, las moléculas son los nanoelementos, ¿verdad? Es lo más pequeño en lo que nos fijamos, que se está integrando a una célula. Aquí lo que pueden ver es la migración de las organelas. em, y realmente es aquí donde entra lo de la motilidad, ¿verdad? Pero todo a partir de una escala molecular.
Y luego seguimos, ¿verdad? A la escala celular y de ahí a la escala de tejidos, los organismos y el ambiente. Y eso hará un año que le tomé esa foto pero, a mi hija. Pero todas estas cosas provienen de las proteínas que están en exceso, ¿verdad? Entonces, si pensamos en cómo funciona un organismo, es muy difícil eh, tomarlo de forma global. Entonces, cuando estamos tomando como punto de partida la física, lo que queremos es intentar entender a una escala más pequeña, ¿verdad? ¿Cómo podemos usar la microscopía y los parámetros para investigar el comportamiento? Y como pueden ver, este problema es hermoso, digamos, porque eh, podemos ver todos los patrones que se pueden detectar eh, en varias estructuras biológicas. Entonces, a la izquierda vemos que hay simetría en cada una de estas imágenes, ¿verdad? Estamos saliendo de las células, estamos viendo cómo se multiplican. eh, Tenemos estas pequeñas estructuras que recién expliqué, describí. Y entonces tenemos una idea de cómo se organiza todo y cómo se incorpora la escala al patrón. Entonces, como pueden ver, en cada escala de longitud tenemos en la tecnología, la tecnología nos permite ver un nivel de complejidad. eh, entonces, el punto de vista, como pueden imaginar, hay que integrar muchas cosas diferentes para poder realmente poder entender lo que está ocurriendo en los sistemas biológicos. Entonces, tenemos que pensar en la formación de los patrones, eh, ¿verdad? A un nivel de mecánica estadística, cómo se mantienen, cómo evolucionan. Y luego nos interesa mucho también hacer el enlace de eh, entre la física y la biología, ¿verdad? Para entender la base biológica, ¿verdad? Entonces, al final está la autoorganización, entonces, ¿cómo se organiza la materia? O sea, ¿qué es la perspectiva de las ciencias de la materia, ¿verdad? De la ingeniería, ¿verdad? ¿Cuáles son la- los comportamientos que estamos viendo? Entonces, en abstracto es esta la idea. Y aquí es como incorporamos el conocimiento de este tipo de organizaciones. Por ejemplo, vemos el pronóstico del tiempo o lo que es patrones que vemos de la atmósfera. Y aquí vemos un globo terráqueo y vemos atmósferas, tenemos agua, el oxígeno y otras cosas. Y aquí pueden ver estos cubitos. Cada uno de ellos es una molécula, pero si deseamos entender los patrones del clima, entonces no es muy útil tratar de eh, ver la física desde nivel molecular para ver si vemos, no sé, para ver si vemos los patrones. En lugar de eso, lo que hace la gente es considerar la mesoescala y así, por ejemplo, vemos las mecánica endocranial y aquí, por ejemplo, vamos estudiando un pequeño retazo, digamos, y entonces tratamos de luego entender todo lo que está dentro de esto al ver las fuerzas que actúan sobre esa materia. Y de ahí podemos llegar a desarrollar una ecuación. Aquí vemos la ecuación de el impulso de Cauchy y que explica lo que se ve aquí a la derecha. Y esto ha sido aplicado de manera exitosa en biología, particularmente en el desarrollo de la compresión de patrones. Y aquí podemos ver lo que puede ah, explicar cómo se desarrollan las atmósferas. También puede ver cómo se enrolla, digamos, el intestino. Así que de esa manera podemos ver cuáles son las cosas que están eh, apuntalando lo que está pasando a nivel molecular. Y como había mencionado Mariana, en la biología
Esto es mucho del fundamento de lo que yo he hecho en mi investigación del doctorado. Y aquí estudié cómo se veían los cambios tisulares y luego resulta que de hecho teníamos que medir la alineación de los filamentos citoesqueléticos para así predecir cómo estas cosas van a llegar a su forma final. Entonces vemos cómo actúa en su movilidad en lugar de decir cómo funciona cada molécula. Y de hecho, si hacemos una evaluación de todo esto, algunas protuberancias, entonces nos dicen cómo actúan algunas cosas y en qué parámetros, como por ejemplo el área de protuberancia. Y, por ejemplo, decimos, oh, aquí hay dos parámetros que controlan el comportamiento de la célula en este contexto. Y ahora he llegado a un trabajo más reciente que mencionó Mariana, que es cómo se generan flujos o corrientes, que va a ser de hecho el tema de esta charla. Y aquí también esto es bueno para mis intérpretes. Voy a tomar una pausa y respirar profundamente. Muy bien, ya tomé pausa, respiré profundamente. Y ahora imaginemos que esto es lo que está pasando en nuestra vía respiratoria. De hecho, esta es microscopía de algunas partículas afectadas por las células epiteliales multiciliadas de la vía respiratoria de los ratones. Como pueden ver, está muy coordinada y esto es lo que es la eliminación de mucosidad de los pulmones. Y aquí vemos que estas células multiciliadas del epitelio están acarreando o rechazando, sacando la mucosidad hacia la boca. Entonces nos preguntamos cómo podemos desarrollar un campo como estos si los elementos que usamos para desarrollarlos son los cilios y los cilios son los orgánulos muy pequeñitos que están adheridos a las células a las superficies de algunas células y aquí pueden ver que lo estamos escuchando a un ritmo de a 20 Hz o algo así. Y, y luego, cuando estábamos estudiando a los cilios, como este es de 10 micras de longitud, no podíamos estudiar cómo fluían y entonces tuvimos que estudiar lo que es el batido de los cilios, pero si queremos ver cómo llegamos del cilio a la célula, hay que ver cómo los cilios están organizados en la célula y la capa epitelial tiene cientos de miles de cilios y luego esos forman el tejido que luego ah, eh, genera la fuerza que dirige este flujo. Y ahora la pregunta es, ¿cómo podemos dirigir el flujo si pensamos en los componentes que tenemos? Entonces, el problema desde el punto de vista biológico es que esta corriente o flujo debe ser muy organizado, muy dirigido y muy robusto, porque si se pueden imaginar, es una función biológica muy importante. Y aquí tenemos las células ciliadas en verde y aquí sabemos que tenemos las células epiteliales y tenemos en la vía respiratoria y tenemos el flujo que debe dirigirse de los pulmones a la boca. Entonces, ¿cómo se dirige su trabajo? Bueno, una de las limitaciones que tengo es que no puedo tener toda una carpeta de células ciliadas porque también necesitamos otras células en este tejido, por ejemplo, para secretar muco o para otras funciones inmunobiológicas se necesitan otras células. Entonces, para esto tendremos una fracción de cobertura de menos de 1. Así que no todas las células que revisten la vía respiratoria van a tener células ciliadas. Y así que aquí vamos a explicar cómo están organizadas. Y aquí vamos a decir cómo vamos a describir la organización de estas células. Ahora vamos a tomar la onda de longitud de los grupos de estas células ciliadas. Así que si pensamos en las células, estas tienen que estar espaciadas de cierta manera para que lo que en este caso la mucosidad pueda cambiar de un extremo al otro. Y lo que vimos es que con este tipo de cilios, estos tienen un cierto batido en un plano y esto aquí, la flecha
habla de la dirección y los cilios deben de coordinarse entre sí para no chocar entre ellos y también necesitamos ver cuál es la orientación de los cilios de una célula en comparación a otro y luego así podremos crear o recrear la arquitectura de estas células. Ahora, hemos hecho mucha microscopía y como ya dije anteriormente, nos gusta pensar en este problema desde la perspectiva de diferentes escalas lineales, empezando con las escalas más pequeñas a las más grandes. Y aquí podemos ver cómo cada una de las células de la vía respiratoria, como estos pulsitos, representan un cilio y aquí hay asimetría, así que aquí hay dos proteínas que si consideran su localización forman un eje donde básicamente se conectan los puntos y aquí les dice cuál es el plano en el que está batiendo cada cilio. Y aquí lo que pueden ver son flechas. Así que esta es microscopía inmunofluorescente y los puntos verdes y rojos representan los cilios individuales. Entonces aquí se conectan los puntos y les dice esto en qué dirección está batiendo cada cilio. Entonces, si vemos de vista más lejana, pueden ver en azul las orillas de cada cilio de cada célula, perdón. Y aquí con esta flecha pueden ver, de hecho, las mediciones que hicimos. Y si medimos el parámetro de este orden, le puede decir qué tan paralela está que es cada flecha a otras flechas y si están desorganizadas las flechas y si tienen una organización aleatoria en relación a las otras, entonces este valor sería 0. Entonces pueden pensar en esto como un campo de vectores y cuando medimos la orientación, lo que obtenemos es que esto representa 0.6 aproximadamente. Si estuvieran paralelas las flechas sería 1, pero esto indica que están altamente desorganizados, pero no es aleatorio. Si fuera aleatorio sería 0. Entonces, eh, ya que estamos pensando en que esto que lo que está pasando a la mesoescala es lo que importa, porque al final en este tejido tenemos cientos de estas células, entonces quizás podemos am, eh, tomar todo esto y para preguntarnos en qué dirección se está bombeando el fluido y si podemos saber cómo está el tejido organizado o los diferentes tejidos organizados unos en relación a otros, podemos producir un mapa y este mapa nos dice que las células no están organizadas de manera precisamente paralela. Y en este caso, lo que determinamos es que el la orientación estaba en un orden de 0.8 y hay más orden, pero aún así no llega a un valor de 1. Y en el caso de otros sistemas en el que se ha medido esta organización, como sería el caso de las alas de una mosca que tiene pelos, aquí el orden sería 1. Entonces pensamos que eso era muy sorprendente porque en esta vía respiratoria, como bien me he mencionado, es crítico generar un flujo que está dirigido en una sola dirección. Así que esto fue sorprendente, el no tener todo paralelo. Y al encontrar esa desorganización o desorden, lo que pueden ver ustedes, que al alejarnos, eh, a- de, vimos que las huellas como de esos en verde de la célula y acá lo verde, en segundo lo verde son los cilios. Entonces, si se mide la distancia promedia entre estos grupos o agrupaciones verdes, pueden ver que son como 60 micras, que eso es como la distancia de 3 células. Entonces, se tienen las células que realmente están agrupadas entre sí, que es lo que sospechábamos en cómo se presentó eso. Si queremos generar un flujo a larga escala, no podemos tener a las células muy separadas de sus células vecinas, pero eh, si nos alejábamos aún más de la imagen y veíamos a qué tanta superficie de la tráquea de este em,
ratón estaba recubierto por esas células fue menos de un cuarto. Entonces pueden ver que menos de la mitad de las células de la superficie no tienen actividad. Entonces, cuando hay células que no tienen actividad, se puede ver que se puede crear así un flujo que fluye en una sola dirección. Entonces, aquí lo empezamos a ver desde un punto de vista global y lo que podemos hacer entonces, pensar en crear un modelo para experimentar. Entonces, estuvimos trabajando en colaboración con otro laboratorio. Lo que hicimos fue pensar en este tejido que vemos aquí como en este mosaico. Y aquí podemos crear una configuración de cualquier célula ciliada y luego ver qué pasa con el flujo con organizaciones con células ciliadas. Entonces, aquí no estamos considerando ni siquiera cada cilio independiente, ni siquiera cada célula ciliada, sino que estamos aquí viendo cómo fluye el fluido por cada agrupación de células. Y luego nos preguntamos qué tipo de flujo se crearía con diferentes arquitecturas de agrupaciones de células. Y hoy les voy a contar sobre un parámetro que fue el más sorprendente para nosotros. Y si de hecho cambiamos cómo orientamos los cilios con respecto a los otros cilios a su alrededor y así también podemos ver cuál es su velocidad. Y aquí podemos ver los resultados del simulacro y cada una de esas flechas verdes representan células multiciliadas. Y entonces empujamos el flujo del fluido en una dirección y en la dirección de la ah, flecha representa la polaridad de esa célula y podemos ver que si cambiamos el orden de la orientación, por ejemplo, si empezábamos por la izquierda, todas las células estaban paralelas entre sí. Y luego empezamos a producir un poquito de ruido para tratar de imitar la arquitectura que vemos en la alfombra eh, de cilios. Entonces, le dimos todo el ruido que queríamos y estudiamos los patrones del sistema y también pudimos ver cuántas células ciliadas teníamos y qué tan alejadas estaban unas de las otras, pero como se mencionó, ahora les vamos a mostrar los resultados y orientamos las células de maneras diferentes. Y aquí pueden ver que si tienen áreas rojas donde las cosas están siendo atrapadas, o sea, donde hay mala circulación y si de hecho se incrementa la desorganización en el tejido, estas áreas es donde de hecho se atrapan las cosas y aquí podemos ver cómo podemos encontrar un camino hacia el extremo final. Y eso se puede mostrar acá por las flechas amarillas, pero si hay mucha desorganización, las cosas no marchan en ninguna parte. Y aquí lo que estábamos midiendo fue el tiempo de despeje y también se midió el total de la corriente que pasó. Y entonces pueden ver que entre más desorganización hay, menos eliminación hay. Y así que piensen de que si yo tengo tejido y le pongo y paso algunas partículas por ahí y trato de analizar por cuánto tiempo tardan esas partículas en evacuar de ese tejido. Y si como dije, si había orden paralelo, el valor que se le daba era 1. Aquí pueden ver que como punto 8 teníamos un flujo mínimo y pueden ver que si hay mucha desorganización, las partículas quedan atrapadas. Pero lo que fue genial es que lo que era a la medición de punto 8, eh, eh, nos decía mucho de la orientación de las células. Entonces, este desorden que vemos es una característica del tejido que lo hace más robusto. Y si tenemos un área que parece no ir a ningún lado, pero si se le agrega desorden, de hecho, eso crea un camino para que las partículas fluyan. Y eso quiere decir que la vía respiratoria es muy robusta, pero
ese fue un resultado que destacamos. Ahora podemos ver que este enfoque es muy valioso Y obstruye en gran parte la complejidad de este esfuerzo. Aquí en mi grupo lo que estamos haciendo actualmente es un trabajo y tenemos que pensar en un sistema biológico, ¿verdad? Hay muchos patrones, hay muchos parámetros. Entonces eso es lo que estamos haciendo porque entendemos que cuando la escala es de la longitud menor, eh, queremos tomar ese como el punto de partida, ¿verdad? Queremos saber si la forma de la onda afecta a lo demás. Entonces también hay otros parámetros que no son espaciales y otros efectos, ¿verdad? Otras cosas que pueden entrar en esto y yo los puedo escribir en la segunda parte de esta charla, pero realmente el imaginamiento nos permite intentar entender el impacto sobre los demás, sobre la otra longitud, eh, para generar los patrones que podemos ver en la biología. Y para que tenga una idea de la diversidad del flujo, lo que puede ver aquí son los tipos diferentes de flujo. Entonces, los cilios de los que he estado hablando están presentes en todo el árbol de la vida, digamos, células de toda parte del árbol. Entonces, estos son los flujos generados por sistemas diferentes de cilios, por configuraciones diferentes. Entonces, son estructuras que en su composición molecular es esencialmente igual y dependiendo de cómo se configuren, terminamos con geometrías radicalmente diferentes. Entonces, por ejemplo, lo que tenemos aquí son los cilios de una estrella marina. eh, y eso tiene sentido porque si pensamos en lo que es esa criatura, necesita eliminar partículas, ¿verdad? Entonces necesita protegerse de esa manera, proteger sus vías aéreas de esa manera para generar un flujo unidireccional. Y luego pensamos en que en el caso de lo que es em, pensar en el microensayo bueno, configurarlos según esos comportamientos que ya conocemos del animal o de la célula. Entonces, si estamos estudiando muchos modelos diferentes de sistemas, eh, esto nos permite acceder a escalas diferentes de longitud. No es fácil tomar imágenes de todo, ¿verdad? De todas las longitudes. Por eso es importante este modelo y pensarlo por anticipado. Entonces, hoy lo que les quiero explicar o contar es sobre el trabajo que estamos haciendo a esta escala, que nos permite ver los cilios. Entonces, eh, o sea, nos permite ver la función de la configuración de los cilios. Entonces, primero les quiero presentar estas criaturitas que son los protistas ciliados. eh, en todos, en todas partes, ¿verdad? En cualquier lago, en cualquier río, cualquier lugar en el que haya un acúmulo de agua, eh, siempre habrá algún tipo de protistas de estas criaturitas unicelulares que son, para mí es difícil pensar en esa escala, ¿verdad? Pero este es el tamaño que tienen. Son así de pequeñas, entonces centenas, micrones, o sea, son, su característica principal es que están encubiertas por completo de cilios. Entonces hay varias formas, ¿verdad? Varios tipos de forma de célula que pueden tener. Y aquí lo que hice fue resaltar en azul y en verde los que estoy estudiando, lo que estuvimos estudiando, más que nada porque tienen buenas características para lo que queremos ver, pero también porque aquí en el laboratorio hay un reto, ¿verdad? De lo que es traerlos al laboratorio, entonces en ese sentido nos conviene.
porque podemos hacer la recolección de agua, volver al laboratorio y siguen vivos cuando llegamos. Como pueden ver, eh, aquí aparecen los cilios. Los organismos están siempre en movimiento, ¿verdad? Y aquí podemos ver, em, son, así se ven en la naturaleza, ¿verdad? Esa es la presentación que tiene la naturaleza. Em, y luego, estos son los protistas que nos interesan tanto por el hecho de estar completamente recubiertos, entonces, de cilios. Entonces, están configurados o organizados en, en una célula redonda, lo que podemos ver aquí. eh, Porque solo hay dos ensayos, ¿verdad? Dos configuraciones, una que está más próxima al centro. O sea que realmente está toda la complejidad de una estructura de cilios, pero es algo que se puede estudiar, ¿verdad? Que es manejable. Em, entonces, aquí lo que podemos ver es el movimiento espacial, pero también temporal. Entonces, ya se nota el patrón de lo que es el desplace. Entonces son ondas medicronianas, eh, porque esto es algo que se hace mucho. Nadie está en movimiento, que pasa mucho de que no hay nada que esté en movimiento, pero el tiempo está pasando. Entonces, hay una que está un poquito más adelantada en el ciclo que la otra, y es ahí donde podemos ver la diferencia de los cilios. Aquí lo que podemos ver es la onda mientras se desplaza girando alrededor, ¿verdad? Por dentro no hay ningún movimiento, todo es externo. Y para que tengan una idea, estas ondas se desplazan rapidísimo, ¿verdad? Milímetros por segundo. Pero lo que queremos entender ahora, eh, parte de la pregunta es cómo se forman, si hay una funcionalidad, una característica funcional y cuáles son sus propiedades en ese caso, ¿verdad? Entonces, la longitud de la onda, eh, cuáles son las cosas que alterarían la función de los cilios, ¿verdad? En este caso, la célula está nadando, el organismo está nadando. Pero esto fue lo que traje a mi grupo para poder entender esta pregunta. Realmente que si intentamos mirar las ondas y los cilios, si hay cómo predecir como función de los cilios lo que será lo demás. Entonces aquí tenemos la punta anterior, que realmente es un predador del perenicio. Y hay todo un ecosistema, ¿verdad? Pero aquí tenemos otro ensayo de cilios y en estas células, eh, en ambas configuraciones, tenemos estas ondas metacrónicas eh, que aparecen aquí, pero en la parte posterior vemos ese comportamiento de las células, ¿verdad? Entonces es como que las vemos a la lateral, pero también desde arriba, ese movimiento lateral. Y como les había mencionado, las configuraciones de los cilios son los que permiten que naden las células. Entonces, tienen trayectorias diferentes, ¿verdad? Ustedes pueden ver las células en movimiento a la izquierda y a la derecha se nota la diferencia radical entre una y otra. Entonces, tenemos una trayectoria eh, que está, que se hace gráfico, ¿verdad? Y podemos ver cuál es el movimiento. Entonces aquí tenemos la trayectoria de nado en 45 segundos. Como les mencioné, lo que queremos ver o saber es cómo ese movimiento eh, altera la trayectoria, les permite desplazarse hacia adelante.
Entonces, en este caso, la célula está más o menos paralela a la superficie. Y también podemos ver cómo giran o se mueven hacia atrás, ¿verdad? Ese movimiento hacia atrás. Y luego aquí también vemos los gráficos. Y luego está la rotación. Y es muy fácil verla, ¿verdad? Porque cuando los cilios salen a la superficie, la célula no sale del lugar, está nada más rotando. Y en este momento estamos analizando estos comportamientos diferentes de nado. Entonces aquí podemos ver el nado hacia adelante, en que ambas configuraciones de cilios tienen un mismo movimiento, digamos, ¿verdad? Entonces hay una rotación interna también mientras la célula se mueve hacia adelante. Entonces, lo que queremos es ver los resultados de lo que realmente están haciendo. Y lo que vimos es que la configuración posterior tiene un movimiento muy diferente, eh, porque hay una organización diferente. Entonces, aquí arriba tenemos una configuración de cilios externa y luego aquí la interna. Y lo que aparece en la configuración posterior es ese cómo se desplazan. Entonces, en el interior podemos ver que los cilios medio que están yendo por todos lados, pero aquí realmente se ve un patrón que requiere de una coordinación. Y cuando miramos la configuración interna, vemos que hay una falta de organización, que realmente es muy constante. Entonces, esta célula realmente está girando muy bien en su lugar. Entonces, una de las cosas que una de las pruebas que estamos haciendo es fijarnos en este caso y nos parece que esa configuración de cilios está permitiendo que la célula se quede cerca de la superficie. Y entonces cambiamos los parámetros para preguntarnos luego qué pasaba con el comportamiento y lo que fue lindo fue que ver que podíamos hacer mucho más estudios en otros tipos, como en el caso de la vía respiratoria del ratón. Y lo que determinamos es que pudimos determinar que los batidos de los cilios eran eran de 0.7 a 25 Hertz. Y lo que descubrimos es que si medíamos esto en diferentes células, ese batido era básicamente el mismo. La longitud de onda también era multicelular. Aquí pueden ver las mediciones de diferentes células y pueden ver que la longitud de onda es de 21 micras. También esto fue muy coherente a lo largo de diferentes células. Así que de manera similar podemos ver cuántos no, cuántos nódulos tiene y eso también se vio muy uniforme. Y lo interesante es que aunque las células pueden variar en tamaño, aquí se puede ver que el radio de de los nódulos como de las células fue muy coherente, casi como las notas musicales. Así que esas son las mediciones promedio, pero lo que empezamos a ver es que si ven esto de cerca, podemos ver que
esto no es algo constante en todas las células. Les voy a mostrar un video y pueden ver que al lado izquierdo tiene una longitud de onda de 21 micras, pero 37 al lado derecho. Y esto indica que la longitud de onda acá es más larga. Y eso también lo vimos en otros cilios que nadan, que cuando quieren girar y cambiar de dirección, hay cierto tipo de como espasmo en la coordinación y ese fue o fueron algunos de los comportamientos que vimos que hay como algún tipo de falla, digamos, espacial, problema espacial. Y cuando vimos las otras configuraciones donde la célula se movía más rápida, también vimos esto. Y con nuestros colaboradores estamos desarrollando un modelo que es muy similar a la vía respiratoria para ver cómo las propiedades de las ondas metacronales llevan a el flujo. Y aquí pueden ver, por ejemplo, un experimento en el que estábamos haciendo esto y en el que estábamos tratando de trazar un mapa para ver si veíamos algún tipo de algo característico que, por ejemplo, que tenemos que ver como algo, pues nada por un flujo, pero por supuesto que esto se entiende al estudiar el flujo. Y ahora, estos son estudios que hicimos con el Didinium y como mencioné al principio, cuando estaba estudiando mi doctorado, estábamos viendo cómo la geometría de estas series genera fuerzas físicas, pero después de estudiar los cilios, pensé mucho en los cilios, regresé a estudiar el citoesqueleto, porque hay ciertas proteínas que son como citoesqueléticas, como en estas protistas. Y cuando estudio los comportamientos, verán como lo que verán en el video de la izquierda. Aquí esta es un didinium a la izquierda y luego un paramecio. Y aquí pueden ver ustedes lo que pasa. Básicamente el didinium va a tragarse una célula que es por lo menos el doble de su tamaño. Pero para poder hacer esto tiene que tener un cambio transformador y esto se debe a cómo están organizados los cilios y cómo nadan y eso determina su función. Así que hay que para eso tiene que conservar la organización de los cilios. De manera similar, aquí verán un video de la crimeria y acá pueden ver que la célula alarga su cuello para atrapar presa y luego también pasa por una gran deformación al hacerlo. Y cuando estaba pensando en el citoesqueleto, me pregunté cuáles son las proteínas responsables de estos comportamientos. Y la proteína que hemos estado estudiando y en la que nos hemos enfocado es centrin, que como ustedes sabrán es muy bien conocida, la centrina, perdón, y es muy importante en algunos casos para la duplicación de centrosomas y aquí pueden verla en esta protista formando estas alocadas series geométricas y aquí pueden ver esta imagen del paramecio y pueden ver que parece como si fuera una red y esto es lo que subyace, de hecho, los cambios de la forma de la célula. Y ahora lo que estamos estudiando es de qué manera la geometría de esta serie puede generar las deformaciones del filamento. Pero todavía sabemos menos de lo que sabemos de la actina. Y así que este es un problema muy emocionante. Y aquí pueden ver cuál es la geometría de estas series
en magenta se ve el paramecio y luego en como aqua los cilios. Y ahora lo que es muy lindo es que también podemos ver microscopía de expansión para ver toda la geometría de cómo están organizados los cilios en la célula y cómo esto eh, da nacimiento a esta geometría. Y como mencioné antes, hay muchas preguntas interesantes que están surgiendo con esto, porque no hay mucho trabajo que se haya hecho en años recientes en este campo. Entonces, ahora queremos ver cómo se asembla la centrina para formar una red. ¿Cuáles son las propiedades mecánicas de estas redes para así equilibrar esas dos necesidades que compiten entre sí? ¿Cómo puede crear una gran deformación sin cambiar el patrón? Entonces, ¿cómo lleva esto a una polimerización activa que se tenga que ver con la materia que usa y estos forman como hojas de origami en las que se pliegan de diferentes maneras y luego eso también ayuda a que luego incremente su longitud bastante. Así que eso es lo que estamos explorando en las células. Y finalmente, porque eh, cuando consideramos estos organismos ciliados, encontramos algunas interrogantes muy interesantes. Entonces, como habrán visto, ah, le alimentamos un paramecio al niño, vimos cómo se comportó el niño. Ahora deseamos entender cómo lo encuentra. De nuevo, regresando a ver la trayectoria de cómo nada el Didinium, podemos determinar quizás cómo busca su presa. Entonces, al estudiar este tipo de comportamiento mediante imágenes, mediante microscopía, podremos determinarlo. Les voy a enseñar ahora este video donde tenemos a un Didinium, que de hecho acá en la izquierda se ve que capturó a un paramecio y luego en la derecha estará el segundo. Oh, no, mira, tapó. Pero aquí está. Pero estamos ahora considerando ver cómo el Didinium cambia su comportamiento al nadar y que si siempre busca el paramecio. Y bien, esto ojalá les haya dado un buen resumen del tipo de preguntas y tipo de enfoques que tenemos para realmente tratar de conectar estas escalas o crear la conexión o relación entre escalas y también entender la biología de las moléculas mediante la física para entender el comportamiento microscópico de los sistemas y recientemente estamos explorando muchos ciliados porque esto nos ayuda a entender también otros organismos y tejidos que tienen cilios. Ahora deseo dar las gracias a las personas de mi laboratorio, particularmente a Caterina Curcuma, quien hizo esto. Muchas gracias, Guillermina, por la presentación. Estábamos muy impresionados por los videos y por toda la mecánica biológica que nos mostraste. Ahora nos quedan solo unos cuantos segundos y pues quizás haya un par de preguntas que desee hacer alguien del público y si gustan pueden hacer sus preguntas en español o en inglés. Yo tengo una pregunta, bueno, tengo muchas, pero ¿cuál sería, ya que este es un tema muy complejo, y recuerdo cuando leí tu manuscrito sobre los pulmones y pensé, esta es una de muchas cosas, ¿verdad? Porque también hay movimiento a causa de la respiración, también el flujo
al aspirar y hay tantas cosas que se dan al mismo tiempo. Entonces, ¿qué tan difícil es crear un modelo en torno a esto? Porque recuerdo cuando empezamos a pensar de que la biología es mucho más complicada que nada más un solo mecanismo. Bueno, creo que esa es un arte, ¿verdad? El tratar de entender qué parámetros importan y cuáles no. Y como siempre que pienso en todos estos datos microscópicos pues podría medir un montón de cosas todo el tiempo, pero con esto me regreso a enfocarme en el comportamiento o el problema que estoy tratando de entender y qué es lo que importa en relación a eso. Y entonces pienso que es muy lindo regresar a la literatura. eh, de la materia viva para determinar qué importa medir con esto o con aquello. Y no se puede perder de vista la biología. Entonces, por eso regreso a una cosa muy importante que es considerar que ese es un problema interdisciplinario. Mi grupo no es el único trabajando en esto, sino que también hay otros grupos con los que colaboramos que me mantienen enfocada y así también es una manera de cerciorarme de que eso se haga de manera equilibrada. Esteban dice, Guillermina, me pregunto, y disculpe, lo leyó muy rápido, permítame leer, dice, me pregunto si hay cualquier variante genética interesante de los cilios que quizás le puedas cambiar el comportamiento a eso, controlar el movimiento de esos organismos. Bueno, había unos comportamientos muy ingeniosos del paramecio. eh, Y lo que se puede hacer para estudiarlos es hacer un corte de los cilios y podemos ver que a ese patrón se replica en generaciones de células y se pueden replicar físicamente. Y también hay protuberancias moleculares en el paramecio y ahí también analizamos las ondas metacrónicas y vimos esto para estudiar los diferentes fenotipos, de hecho, en las vías respiratorias de los ratones. Bueno, tenemos tantas preguntas, pero quien le interese, una pregunta más para concluir, y creo que a menos que haya algo de la audiencia, yo tengo una pregunta. ¿Cómo ha sido tu trayectoria? Porque viniste de México a Estados Unidos y ahora estás en, en, en Suiza. Bueno, en tan corto tiempo. Me veo más joven de lo que estoy, pero no hablé de mi am, eh, genética, de mi herencia. Yo soy mexicana y si alguna vez han estado en la Ciudad de México, uno se despierta en la mañana esperando que nada funcione, siempre hay que estar improvisando. Así que soy muy buena para siempre figurar las cosas en la marcha y así ha sido mi trayectoria, siempre muy todo al azar. Yo no me determiné al principio a estudiar matemática ni física y luego cuando en mi tesis había un laboratorio con una vacante. Luego vi una vacante de biofísica, la solicité. Luego me mudé al área de la Bahía. ah, Hice entrevistas en un par de laboratorios, me dieron un puesto. Y de hecho, cuando vine a Suiza, dije, oh, bueno, hay una oportunidad, que bien, está bien. Es fantástico, ¿verdad? Sí, porque este laboratorio es parte de un instituto increíble. Y, ¿verdad? Siempre hay que esperar lo mejor de lo que se ha lanzado. De mi experiencia, como yo escribí,
y con mi familia, así son las cosas. Y la otra cosa es que a donde llegue, sé que tengo que encontrar una comunidad, desarrollar una comunidad a mi alrededor. Y eso también es algo muy mexicano. Sé que no puedo hacer nada por mí misma y necesito el apoyo de todas las personas. Así que a donde vaya, trabajo arduamente para encontrar a mi gente. Siempre no es obvio, pero también esa es una habilidad que desarrollamos cuando te crías en una familia gigantesca. Sabes que siempre tienes que encontrar tu gente a donde vayas. Así es. Esa es una perspectiva genial. Y Guillermina, me encanta cómo has estudiado estos patrones. Es muy fascinante y gracias por venir aquí a compartir. Gracias por la invitación. Realmente disfruté dar esta charla. Bueno, gracias a ti. Tú fuiste la última ponente de esta serie que fue maravillosa y fue, creo que, un final maravilloso. Y gracias a todas las personas que lo hicieron posible.